El maestro expuso una parábola a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol. Cuando da brotes, le basta verlo para saber que el verano está cerca. Cuando vean que suceden esas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 29 al 33. El Hijo de Dios da las recomendaciones finales en su discurso escatológico, apocalíptico, para que los que creemos en Él entendamos una vida que va corriendo hacia la eternidad, pero una vida que nadie puede entrar a definirla, que solamente la sabe Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 29 de noviembre, año 2019. ¿Cómo entender el discurso final del Hijo de Dios? Las recomendaciones de Jesús de Nazaret, la comparación que se le ocurre con la parábola de la higuera, de la contemplación de la misma naturaleza para entender la plenitud del reino de Dios, para entenderlo a Él como el Señor y el dueño de la historia. El maestro insiste en dos puntos para pensar en la vida espiritual. El primero, en la atención que hay que darle a los signos de los tiempos en orden a Dios, y no interpretar la Biblia de una manera fundamentalista para crear pánico en la comunidad, para crear miedo en las personas, para cambiar las costumbres normales que se han tenido, porque el reino de Dios se va a acabar y usted tiene que hacer esto o debe hacer aquello. Esa es la primera insistencia del maestro, la atención a los signos de los tiempos. Y la segunda es la virtud de la esperanza, que está fundada en la firmeza de la palabra de Jesús, que quita el miedo y la desesperanza. Y así lo va a decir el Evangelio de San Lucas en ese capítulo 21, verso 33. La primera reflexión que se nos ocurre es tratar de entender la observación ante lo creado. Y eso es lo que recomienda Jesús de Nazaret. Jesús expuso una parábola diciendo: fíjense en la higuera, fíjense en esta planta, fíjense en aquello, tengan en cuenta esto, mis palabras no pasarán. La observación como atenta de lo creado, de lo que somos y de la manera como funcionamos aquí en la tierra, como que demuestra necesariamente que debe existir un ser superior. Y ese ser superior es la causa y la razón de todo lo que existe y la manera como se mueve el mismo universo. Gracias a Dios, todo tiene su razón de ser, todo tiene su plenitud, todo va avanzando, va corriendo. Nosotros trabajamos con el Cronos, que nos va diciendo como que el tiempo se está acabando. Y Dios trabaja con el Kairos. Dios tiene un tiempo permanente, un eterno presente, un eterno continuo que nos va indicando para vivir una vida mejor. Cuando una persona comienza a pensar en esas posibilidades de cerrarse al tiempo y creer que el tiempo se le está pasando, el tiempo se le está acabando, está trabajando con la cronología. Y cuando una persona es de fe y trabaja más según la gracia y el misterio de Dios,
está trabajando con la mente de Dios y entiende que todo va corriendo hacia una meta. No la sabemos, nadie sabe el tiempo, nadie lo puede detener, nadie sabe cuándo será. El tiempo va hacia su plenitud y ahí está el gran cambio. El gran cambio es poder entender el tiempo, así como lo dice el maestro en la parábola de la higuera. Cuando salen brotes es que el verano está muy cerca, es el tiempo que se está cumpliendo, no que se está acabando. Cuando un año termina, no es que el año se está terminando, es que se está cumpliendo todo lo que hicimos durante ese año y seguimos rodando en el tiempo. Entonces no hay razón por entrar a desesperarse y no hay razón para entrar a hacer conjeturas. Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo, máximo representante de la filosofía eclesiástica, hablaba de ese espacio y explicaba como tres maneras por las cuales un ser humano puede conocer las cosas de Dios. Si el ser humano está tan interesado en saber los asuntos de Dios, ¿cuándo se acaba el mundo? ¿Cuándo será la resurrección de los tiempos? ¿Cuándo será el signo? ¿Cómo serán los signos que se van a presentar? Esas son inquietudes meramente humanas, no tan espirituales como la Biblia las explica. Entonces el angélico, Santo Tomás, lo explica y el primero es como la persona mediante la luz natural de la razón y las criaturas que logra el conocimiento de Dios. La segunda, dice Santo Tomás, como la verdad de Dios que excede al intelecto de las personas, desciende hasta las personas, pero por revelación, no para ser vista como por demostración, sino para ser creída como pronunciada con las mismas palabras. Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios se da a conocer, Dios se muestra, Dios entra en el mundo de las personas y lo hace a través de varias maneras. La palabra, por ejemplo, los sacramentos, la oración, la vida espiritual, la santidad de vida. Así el ser humano va conociendo más las cosas de Dios. Y el tercer punto, según Santo Tomás, como la mente humana es elevada a la perfecta intuición de las cosas reveladas cuando logra una auténtica relación con Dios. Ahí está la contemplación de las cosas de Dios que se puede lograr a través de la naturaleza y de la primera teoría de Santo Tomás. Y es la primera posición del maestro de Nazaret. Miren la higuera y contemplen lo que está pasando. Y todos los árboles, Jesús pide contemplar la naturaleza. Y contemplando la naturaleza, entonces van a encontrar sentido para interpretar las cosas de Dios. Como que la visión bíblica cristiana del tiempo y de la historia deja de ser cíclica y se convierte en algo lineal, como un camino, como un cumplimiento, como algo que está buscando una meta, algo que busca una plenitud. Y yo creo que eso es lo que le tiene que interesar a cada persona, algo que se va moviendo. La venida del Mesías y el fin del mundo, preocupación fundamental que ha habido a lo largo de la historia. Cuando las personas no son de fe y cuando a las personas les gusta buscar como que amarillismo en la situación de los medios de comunicación y hablar de lo que un ser humano no está en capacidad de hablar, como hablar del fin del mundo, por ejemplo, y tomar ese capítulo 20 del libro del Apocalipsis y comenzar a hablar de que el mundo se va a acabar porque ya pasó el año 1000. Llegó el año 1000 de la historia, terminó el año 1000 y arrancó con el año 2000 y no pasó nada. Llegó el año 2000 y volvieron a hablar del mismo tema y no sucedió nada. Y muchas personas siguen preocupadas con la angustia, con la desesperación. La misma problema sucedía en las comunidades de Jesús de Nazaret. Vivían como en esa expectativa de la venida inminente de Jesús, cuando vendrá el juicio final, cuando se va a terminar la historia injusta de lo que se está viviendo, y entonces no lograban entender. Algunos se fueron a la exageración, otros no quisieron trabajar
Y San Pablo les mandó a decir, el que no trabaje, pues que no coma. ¿Cómo así que no va a trabajar? Usted está pensando que el mundo se va a acabar y entonces que ya no hagamos nada más. San Pablo va a decir esa frase tan famosa, el que no trabaja, que no coma, porque nos hemos enterado que algunos no quieren trabajar. Los saduceos, por ejemplo, y los herodianos hablaban de los tiempos mesiánicos y decían los saduceos que ya llegó el tiempo, no existe resurrección. Pensaban que todo estaba bien, que todo era expresión del reino de Dios, el gobierno de un ser humano que se llamaba Herodes. Y también estaban los herodianos. Y esos herodianos también estaban en contra de la predicación de Jesús de Nazaret, hablando del final del tiempo. Y los fariseos decían, la llegada del reino va a depender del esfuerzo en observar la ley. Y los esenios decían, el reino prometido llegará solo cuando hayamos purificado el país de todas las impurezas. Y si eso lo hablaban en tiempos de Jesús, ¿cuántas teorías seguiremos escuchando en 2019 años de historia que han transcurrido?